¿Qué tal? Bueno, nos quedamos en la definición de derivada débil, que es, como les había dicho, es una fórmula, una definición, una fórmula trascendental, ¿ok? Realmente es la diferencia entre la teoría moderna de ecuaciones diferenciales parciales y la teoría clásica, la teoría pues antigua. ¿Por qué? Porque te relaciona el análisis funcional con ecuaciones parciales. Sí, exactamente. Entonces, en sí, las ecuaciones parciales que se pueden resolver son muy pocas. Las ves en parciales 1 y ya. Todas las que puedes resolver se las ven en parciales 1 y ya. No estudias más. Las ecuaciones no se resuelven. Las ecuaciones más bien están para entenderse. Y el análisis funcional lo que hace es algo muy parecido al álgebra lineal. El álgebra lineal no resuelve los sistemas de ecuaciones lineales. Uno no tiene que aprender álgebra lineal, no tiene que aprender el sistema de dimensión ni nada para resolverlos, ¿no? Necesitan su método de triangulación, su método de escalón de Gauss y el método de esto y ya. Puros métodos. Pero no necesitan álgebra lineal. El álgebra lineal te ayuda a entender qué pasa, ¿okay? Y lo mismo pasa con el análisis funcional. Lo más increíble de esto es que llegamos a esta fórmula con una fórmula de cálculo, con la fórmula de integración por partes que involucra funciones C0 infinito, ¿okay? Que quedamos que esa sí se puede probar fácilmente, como lo hice, sin necesidad de hablar de la frontera de omega. Bueno, ¿dónde está el análisis funcional aquí? ¿Okay? Vean, quedamos que la función b que está en L1 log es la derivada débil. Ya tienen la definición en la nota pasada. Es la derivada débil de orden alfa de u si se satisface esto. Entonces, fíjense, vamos a definir el emparejamiento B con phi, como cuando hablamos de medidas de Radon, como esto, ¿sale? Entonces esto debe ser igual a menos 1 al alfa de x. ¿Sí? Es lo que me está diciendo. Dada B, más bien, la derivada débil satisface esta propiedad, o está definida de esta manera. ¿Ok? Es un funcional lineal continuo, pero sobre, mucho ojo, C0 infinito de omega. Cuando estudiamos medidas de Radon vectoriales y medidas de Radon en general, vimos que las medidas de Radon todas estaban asociadas a un funcional. ¿A poco no vimos eso? ¿Sale? ¿Ok? En este caso pasa algo muy parecido. Entonces vean que hay una relación simplemente de la manera en que se estudian simplemente las definiciones. Las medidas de Radon son funcionales. Las derivadas débiles también son funcionales, por definición. ¿Ok? La diferencia es que están definidas sobre C0 infinito, que para ser justos es más pequeño que C0 de omega, que es el que estuvimos estudiando, C0 de Rn. Pero ¿qué creen? Con la misma topología rara que le dieron a C0, que le dimos a C0, puedes definir esto como un funcional lineal continuo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa topología rara que decía que el soporte de... O sea, decimos que phi m converge a phi en C0 infinito ahora, en lugar de C0, si, esto es definición, existe K compacto en omega, tal que el soporte de phi m
y el soporte de phi, esto, decir que los dos soportes, en sí, decir que nada más el soporte de phi m es suficiente, pero lo pongo aquí, estén contenidos en K, y además, phi m, su derivada, menos la derivada de phi, o más bien esto converja aquí uniformemente sobre K. ¿Sale? Como la convergencia es uniforme, van a encontrar que el soporte de phi también debe estar en K. ¿Okay? Por eso les digo que está un poquito más, está un poco de más ponerlo aquí, pero está bien, pónganlo. ¿Sí? Con esa topología, que ya les había dicho, es una topología secuencial, hay manera de ver de dónde viene, o sea, cómo se ven los abiertos, no es artificial. Yo lo hago en el curso Parciales 2, los alumnos no aprenden nada de eso, no mejoras, ¿ok? Es un proceso muy artificial, lo pueden ver, hay libros donde lo pueden ver, en el LOEF de Real Analysis, en el Kesavan de Topics in Functional Analysis, lo pueden ver, vean mi bibliografía de Parciales 2. Pero a fin de cuentas esta es la manera práctica de trabajar con esa topología, ¿sí? Entonces, probablemente en la tarea les voy a pedir que prueben que efectivamente la derivada débil es un funcional lineal continuo sobre ese cero infinito con esta noción de topología. ¿Ok? Entonces, hay una relación, ¿sale? Hay una relación. Y es aquí donde está el análisis funcional, ¿va? La integración por partes, por eso es que es magnífica. Hay una historia de Peter Lax. Hay una serie de matemáticos, en la Facultad de Ciencias se habla de matemáticos viejísimos. Peter Lax, aunque es pues viejo, porque ahorita ya, si no es que se murió, ya está retirado de tener 90 y tantos años. Peter Lax que es uno de los analistas más importantes, si no es que el más importante de que será 1950 para prácticamente los 90, le dieron un tipo de premio, esto es una historia, ¿no? Le dieron un tipo de premio, hizo muchas contribuciones a ecuaciones parciales, entre ellas el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones lineales elípticas, que se llama el teorema de Lax, se llama teorema de Lax-Milgram. Es una generalización del teorema de Ries en espacios de Hilbert, resulta que se puede aplicar para probar existencia para problemas de valores en la frontera, ecuaciones elípticas. Para eso tienes que formular débilmente la ecuación, tienes que cambiar sus derivadas por derivadas débiles. Entonces Peter Lax, supuestamente la historia cuenta que lo invitan a darle el premio por todas sus contribuciones, pero es un premio en ciencia. Es un premio en el que van fisiólogos, químicos, neurólogos, de todas las áreas, físicos. Y pues todos están conversando, pues, ¿tú por qué estás aquí? ¿Qué hiciste? No, pues yo encontré un nitrato que hace esto y yo detecté tal cosa, yo clasifiqué esto. Y le preguntan a Peter Lax, ¿y tú qué hiciste? Y él dice, integré por partes, ¿no? Entonces, es la verdad, o sea, la fórmula de integración por partes es increíble. Por eso me quejo mucho siempre de que en cálculo no les enseñan realmente el poder que tiene esa fórmula, ¿sí? Fundó áreas enteras de las matemáticas, ¿va? Entonces, de aquí ya se ve, la integración por partes nos llevó a entender la derivada débil como un funcional lineal continuo, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta definición de derivada realmente? Esta es una definición global, ¿ok? ¿A qué me refiero con global? Como ya se los había dicho, la derivada débil, la derivada clásica, la derivada de Frechet, te dice que tú necesitas un punto interior para hablar de derivada, de esa noción de derivada. Aquí no te habla de puntos, no te dice sea x en omega, no te habla de puntos.
Por eso es que es una definición global. Y con la motivación que di la clase pasada, si se acuerdan, llegamos a que si una constante resolvía mi ecuación diferencial f' igual a 0, cualquier función igual a una constante en casi todo punto también resolvía la misma ecuación. ¿Ok? Es por integración, por teoría de integración de Lebesgue, nada más. El chiste es que eso te está diciendo, a esta definición no le interesan los puntos aislados, los puntos, cantidad de conjuntos de medida cero, no le importa. Entonces, por eso este tipo de definición, a esta definición de derivada se le llama definición global, porque es sobre todo omega y no se define a través de puntos interiores en omega. Entonces es global, al contrario de la definición de derivada de Frechet, que es local. ¿Sale? Ahora, se las voy a borrar. Esta es la definición. ¿Qué debería pasar para funciones que ya tienen derivada clásica? Pues la fórmula de integración por partes nos lo dice. Las fórmulas que ya tienen derivada, las funciones que ya tienen derivada clásica, estas funciones deben tener como derivada débil la derivada clásica. Ajá. La cuenta la hice más o menos, se las escribí, ahorita la hago. Pero ¿cómo aseguras eso? En parte es como un resultado de unicidad, ¿no? Porque dices, por ejemplo, la fórmula de integración por partes me dice que la derivada clásica satisface la definición de derivada débil, ¿sí o no? Ahorita lo escribo. Pero la pregunta es, ¿cómo sabes que no hay otra? ¿Qué te asegura que nada más esa? ¿Okay? Entonces necesitamos un tipo de unicidad, ¿sale? Entonces, para eso es el siguiente lema. Lo voy a escribir aquí en lo que se seca esto. Lema 246. ¿Va? La alfa derivada débil de U, si existe, es única, ¿ok? Salvo un conjunto de medida cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que la identifican, todas las demás funciones que puedan satisfacer la definición son iguales a ellas salvo un conjunto de medida cero. ¿Okay? Entonces, tiene la misma unicidad, goza de la misma unicidad que los espacios LP. ¿Se acuerdan que un espacio en LP es normado bajo una relación de equivalencia? Ajá. ¿Se acuerdan? Porque la integral de la norma del módulo de U a la P es 0, si solo si U es 0 en casi todo punto. Ajá. Entonces, una función que es distinta de 0 salvo un conjunto de medida, es igual a 0 salvo un conjunto de medida 0, técnicamente no es la función 0. Entonces uno introduce una relación de equivalencia, están relacionadas y solo si difieren salvo un conjunto, son iguales salvo un conjunto de medida 0, etc. Entonces, en ese sentido es única la derivada. Ajá. Pero vean que aún así estamos extendiendo la unicidad, o sea, es una unicidad, ¿okay? Condicionada a medida 0. ¿Va? Entonces la prueba de esto es muy simple. Demostración. Supongamos que hay dos, ¿no? Supongamos que B y B gorro son funciones L1 log sobre omega, ¿ok? Que satisfacen que la integral sobre omega de U, derivada alfa de phi de x, es menos 1 módulo alfa por la integral sobre omega de b por phi de x, y al mismo tiempo esto es menos 1 al módulo alfa de la integral sobre omega de b gorro por phi de x. ¿Okay?
Entonces, esta es la hipótesis. Hay dos, y como las dos son derivada débil, deben satisfacer la misma identidad. ¿Okay? Esto es para toda phi de clase C0 infinito sobre omega. Bueno, pero entonces, esto es igual a esto. ¿Eso qué quiere decir? Que la integral sobre omega de b menos b gorro por phi de x es igual a 0 para toda phi C0 infinito sobre omega. Pero el teorema de localización dice que entonces b es igual a b gorro en casi todo punto de omega. ¿Sale? Y ahí está. ¿Ok? Eso es gracias a que b y b gorro están suponiéndose el 1 log. El teorema de localización se aplica para funciones del 1 log. El teorema de localización, ¿okay?, que es una consecuencia de los regularizadores que yo le pedí a Luis que vieran, que en sí no deberían ser raros para ustedes. En análisis 2 se deben estudiar los regularizadores. La verdad es que yo no sé si no, cómo probarías una cantidad de cosas brutales en LP si no ves regularizadores. Entonces, debieran de haberlos visto, ¿ok? Desempolven por ahí sus notas de análisis 2 o tener la medida, lo que sea. Los regularizadores, las propiedades que tienen los regularizadores, por ejemplo, la convergencia puntual en casi todo punto, todas esas cosas, en sí son consecuencia del teorema de diferenciación de Lebesgue, que es válido para funciones L1 log. Entonces, la hipótesis de que la función sea L1 log, si se preguntaron por qué la estoy suponiendo L1 log la función y no con más regularidad o menos, es porque son las funciones que satisfacen el teorema de diferenciación de Lebesgue. Cuando digo en casi todo punto, son en todos los puntos de Lebesgue. Las funciones L1 log, todos sus puntos en su dominio son puntos de Lebesgue, salvo un conjunto de medida cero. Ese es el teorema de diferenciación de Lebesgue. ¿Ok? Entonces es muy importante la hipótesis, ¿va? El teorema de localización es consecuencia de eso, de la diferenciación de Lebesgue. ¿Okay? Bueno, ¿qué me está diciendo esto? En particular me está diciendo, bueno, si tú conoces una función que ya tiene derivada clásica, su derivada es L1 log, pues esa es la derivada débil. Entonces vean que esto es efectivamente una generalización, ¿va? Observación, entonces. Si U, vamos a ponerlo así, si U es de clase C al módulo alfa de omega, ¿ok?, con alfa un multiíndice, entonces la derivada débil de U y la derivada clásica coinciden, salvo un conjunto de medida cero, ¿okay? Son la misma, ¿okay? ¿Cómo lo notan? Bueno, acuérdense, se tiene que satisfacer que U por la derivada alfa de phi de x, esto debe ser menos U al alfa por la integral sobre omega de b por phi de x. La derivada débil b de U debe satisfacer esto para toda phi. ¿Ok? Pero ya sabemos que la fórmula de integración por partes me permite hacer lo siguiente. Por integración por partes, la integral sobre omega de U por la derivada alfa de phi de x, esto es igual
A, y ya saben que esto es menos 1 al alfa por la integral sobre omega, ahora derivada clásica de U, ¿ok? Por phi de x. Para toda phi igualmente. ¿Ok? Entonces por unicidad, salvo conjuntos de medida cero, por unicidad, B es derivada alfa de U. ¿Sí? Su derivada débil es su derivada clásica. ¿Ok? Entonces esto es una generalización. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué pasará con aquellas funciones que no tienen derivada clásica? Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos. ¿Sale? Ejemplos. Déjenme ir borrando de una vez. Ejemplos. 1. Sin igual a 1 y omega el intervalo abierto 0,2. Ajá. Y damos la función u de x como x cuando x es mayor a 0 y menor o igual a 1, y 1 cuando x es mayor o igual a 1 y menor estricto a 2. ¿Va? Entonces esta función, ¿cómo se ve? Se ve como, si aquí está 1 y aquí está 2, entonces la identidad, ¿ok? Y luego aquí 1, ¿va? Entonces, el problema que tiene esta función es que no es diferenciable en 1, ¿ok? Entonces, en sí uno no habla de la derivada de esta función en el intervalo 0,2. Uno puede hablar de la derivada en el intervalo abierto 0,1 y en el intervalo abierto 1,2, pero no de la derivada en el punto 1, ¿sí? Lo que sí es cierto, y es sugestivo este ejemplo, porque es lo que voy a ver eventualmente, la función es Lipschitz. ¿Sí? La función es Lipschitz. Yo les voy a probar que toda función Lipschitz es diferenciable en casi todo punto. Ya se los había dicho. ¿Qué quiere decir eso? Que salvo un conjunto de medida cero, tiene derivada débil. Pero resulta, como aquí lo ven, que la derivada débil ahí, restringidos a estos abiertos, va a ser la clásica. ¿Sí? Y creo que intuitivamente es eso, ¿no? Lo más que puede pasarle a una función Lipschitz, porque tiene que ser continua, pero lo más que puede pasarle es que sea un tipo como de poligonal, como de línea quebrada. Es todo. ¿Ah? Pero va a ser diferenciable por pedazos. A eso vamos, ¿ok? ¿Sale? Entonces estos ejemplos van a quedarnos muy bien. Entonces desde el principio, esto se lo digo siempre a mis alumnos de parciales, para calcular la derivada débil, porque la definición no es como la derivada clásica que dices, ay, vamos a calcular el límite. Si están acostumbrados a trabajar en análisis funcional, pues es una definición es un problema de funcionales, como se los había dicho, ¿no? De emparejar dos funcionales. Pero la idea para calcular una derivada débil siempre es, haz una conjetura. Ve la función que te están pidiendo que le calcules derivada débil, haz una conjetura de quién debería ser la derivada débil y pruébalo. Ve que satisface la definición por unicidad. Eso es lo que debe ser. Ajá. Entonces, si les estaba diciendo, cuando la función es C1, es CK, C alfa, cuando la función tiene derivadas clásicas, la derivada débil, la derivada
clásica coinciden, que es lo que acabamos de mostrar, ¿cuál debería ser la derivada débil de esto? Pues dices, pues sí, como dices, esto no tiene derivada en 1, pero aquí sí es diferenciable y acá sí es diferenciable. Entonces, ¿qué tal que proponemos como nuestra conjetura la función b de x igual a 1 cuando x es mayor a 0 y menor a 1, ¿ok? Y 0 cuando x es mayor a 1 y menor a 2. ¿Sale? Aquí incluso podrían pegarle puntitos, si quieren. No sé, podrían pegar aquí o no, y más bien se lo pegan acá, o aquí le ponen 2, lo que sea. El chiste es que como es... todas esas funciones van a ser iguales porque la estás modificando en conjuntos de medida cero, pues vienen a ser, en términos de derivada débil, viene a ser la misma función, todas esas modificaciones. ¿Sale? Entonces vamos a dejarla así. ¿Ok? Entonces hay que probar que esto satisface la definición. Entonces, por demostrar que u', en este caso estamos en una variable, que la primera derivada débil la denoto como u', es b en sentido débil. ¿Va? Pues debe pasar que la integral de 0 a 2 de u por phi', ¿ok? La debo igualar a menos la integral de b por phi, ¿ok? Entonces vamos a ver cuánto vale esto, ¿sí? Entonces esto es la integral de 0 a 1 de x por phi' de x más la integral de 1 a 2 de phi' por dx. Y este paso es increíble. Y ahorita les explico por qué. Ajá. Entonces, fíjense, descompuse, ¿no? Simplemente porque aquí tengo esta definición y acá abajo tengo esta. Ok, pero en esta región la función es C1, entonces puedo integrar por partes. Ajá. Aquí puedo integrar por partes y acá también, pues el 1 es C1. Aquí también puedo integrar por partes. De hecho, aquí no, aquí más bien voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Ajá. Entonces, ¿qué nos va a quedar esto integrando por partes? Esto nos va a quedar x por phi evaluado entre 0 y 1. Ajá. Entonces este es x por phi entre 0 y 1 menos la derivada de esta, que es 1, 0, 1 por phi de x, menos teorema fundamental del cálculo, me dice que esto es phi, perdón, aquí es más phi en 2 menos phi en 1, ¿sí? Pero ojo, la función phi es de prueba. Y perdone, no se los dije. A ver, háganme ahí un espacio. El espacio C0 infinito, ¿okay?, se llama espacio de funciones de prueba. Test functions. ¿Sí? Entonces, por favor, por si me oyen decir función de prueba, me refiero a una función en C0 infinito. ¿Va? Entonces, estas son funciones de prueba, son funciones C0 infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que por tener soporte contenido en omega, a la hora de ser evaluados aquí, pues se anulan. ¿Ok? Entonces esto vale 0. Phi en 2 vale 0. Acá me va a quedar 0 también cuando evaluemos en 0. Entonces me va a quedar phi en 1, ¿sí?, menos esta integral, la integral de 0 a 1 de phi de x, menos phi en 1. Este se me va con este y esto es menos la integral de 0 a 1 de phi de x. Y ya acabamos. ¿Por qué? Díganme por qué.
porque fíjense, esto a poco no es lo mismo que la integral de menos, es menos la integral de 0 a 2 de b por phi de x. Porque nuestra b valía 1 entre el intervalo 0 y 1 y valía 0 entre 1 y 2. Ahí está. Por unicidad, acabamos. Se satisface la definición de derivada débil. Ahí está. Entonces esto tiene derivada débil y es exactamente la que nos imaginamos, la conjetura que teníamos. Ajá. ¿Por qué es esencial este paso? ¿Por qué es increíble? Aquí estamos viendo por qué es una definición global. El punto de esta definición de la derivada débil, a la hora de hacer cuentas, cálculos, practicidad, radica en esto. Como las integrales, la integral de Lebesgue, todo esto es integral de Lebesgue, aunque no le ponga d lambda en x, es integral de Lebesgue. Como la integral de Lebesgue no ve conjuntos de medida 0, y nuestra función, pues, en un punto de medida 0, en un punto que es un conjunto de medida 0, pues es donde tiene problemas, no tiene derivada. Pero la integral no lo ve, ese punto no le interesa a la integral, es un conjunto de medida 0, la integral no tiene ninguna contribución a la integral de Lebesgue. ¿Ok? Entonces, lo puedo descomponer, o sea, la integral de todo 0 a 2 es lo mismo que la integral de 0 a 1 más la de 1 a 2. ¿Y eso qué me permite hacer? Me permite reducir el cálculo a cosas que son C1 en las regiones donde definimos como C1 la función. Esa es la practicidad. ¿Ok? Entonces, cada vez que vean una función, si yo en la tarea les doy una función y les digo, encuéntrame la derivada débil, verifica si esto tiene derivada débil, vean la función, digan, ok, en tales regiones es C1, las regiones donde no es C1, pues forman un conjunto de medida 0, entonces vamos a aplicar la definición, vamos a saltarnos los conjuntos de medida 0 y donde sea C1 integro por partes. Y ya, es todo lo que hay que hacer. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. 2. Si a n igual a 1. Omega, otra vez 0,2. Y ahora les doy la función u de x, que vale x para x mayor a 0, menor o igual a 1.